Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenido a los 40 días de oración en la última semana, la semana número 6. Que vamos a estar hablando toda la semana bajo el tema Cristo y su iglesia. Así que damos la bienvenida a todos. Bienvenido Magali, Mayra, Mina y todos los que se vayan conectando por Facebook. Dios les bendiga. Los que se conectan por TikTok, Dios les bendiga. Confío que muchos más se conecten con nosotros y nos ayuden y nos bendigan de manera poderosa en el nombre del Señor. Los que están en TikTok, ayúdenme a compartir el en vivo. Los que están en Facebook también, compártanlo en su página, en su perfil, para que otros se beneficien en el nombre del Señor. Padre, habla a tu iglesia, habla a tu pueblo a través de tu palabra. Úsame para la gloria de tu nombre. Edifica tu iglesia y aquellos que no te conocen, que puedan ser tocados por tu Espíritu Santo y tu palabra. Queremos bendecir al pueblo a través de tu enseñanza bíblica, en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga una vez más. Déjame volver a saludar a los que posiblemente ya están ahí. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Yo espero que muchos más se conecten con nosotros en el nombre del Señor. Y seamos muchos más los que en esta noche podamos estar unidos en esta enseñanza. Ok, vamos a la enseñanza de hoy. Ya nos quedan 3 días nada más. Hoy es el día número 37. Preste mucha atención a la enseñanza de hoy. Préstele mucha atención a la enseñanza de hoy. Hoy vamos a hablar en el día número 37 bajo el tema unidad en la diversidad por medio del Espíritu de Dios. Unidad en la diversidad por medio del Espíritu de Dios. Y para ello vamos a 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. 1 Corintios 12, 13. Que lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Tengan presente, sean judíos o griegos, tengan presentes esclavos o libres, tengan presente el hecho de que se nos dio a beber de un mismo Espíritu, y también tengan bien presente que fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque muchos no entienden. Cuando hablamos de bautismo, lo primero que pensamos es en el bautismo en agua, y aquí el Señor está hablando del bautismo en la sangre del Cordero. El bautismo, todos fuimos bautizados en la sangre del Cordero, y a partir de ese momento nos convertimos en un solo cuerpo, la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor tiene diferentes personas. Hay diversidad. Ese es el tema de hoy, diversidad. No estoy hablando de división, no estoy hablando de separación, no estoy hablando de controversia, no estoy hablando de contienda. Estoy hablando de diversidad. Judíos o griegos, esclavos o libres, negros o blancos, mexicanos, peruanos, puertorriqueños, dominicanos, taiwaneses, chinos. Diversidad. Gente pasiva, gente activa, gente alta, gente bajita, gente gorda, gente flaca, gente impulsiva, gente introvertida, gente tímida, gente bien expresiva. Eso es diversidad. Eso es diversidad. Y en la iglesia del Señor hay diversidad. Y tenemos que aprender a ser unidos en la diversidad. Porque nos buscamos unirnos con quienes son compatibles conmigo, o se llevan conmigo, o los entiendo mejor cuando la iglesia del Señor es un cuerpo. Vamos al versículo bíblico otra vez. Decía,
porque es por un solo Espíritu Santo, Marlet, está ahí Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, porque quien nos bautiza en la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Yo le he dicho muchas veces, a mi iglesia se le da buena enseñanza bíblica y buena teología. Si se les olvida o no prestan atención, eso es harina de otro costal. Pero siempre me preocupo porque tengan buenos conceptos bíblicos, doctrinales, teológicos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, porque es el Espíritu Santo que nos bautiza en la sangre de Cristo, y ahí formamos a ser parte de un solo cuerpo. Y ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, en ese cuerpo hay judíos o griegos, hay esclavos o libres, hay altos bajitos, hay gordos flaquitos, hay hispanos, chinos, taiwaneses. Hay diversidad. Y dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, todos vivimos la experiencia de ser bautizados por el Espíritu de Dios, de ser sellados por el Espíritu de Dios, y todos participamos del mismo Espíritu. No hay un Espíritu Santo para pentecostales, no hay un Espíritu Santo para bautistas, no hay un Espíritu Santo para apóstoles y profetas, no hay un Espíritu Santo para presbiterianos, para luteranos, no. Es un solo Espíritu. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Quien no quiere entender eso, ese es su problema. Pero esa es la Biblia, eso es lo que enseña el Señor en su palabra. Y eso vamos a estar hablando hoy, porque en el cuerpo del Señor hay diversidad. De hecho, ayer estuvimos hablando de la oración de Jesús por la unidad de la iglesia. Y por eso, Jesús oró específicamente por ello. Por eso fue que Jesús oró. Oró porque tenemos que entender que es difícil desarrollar esta idea de la unidad. Esto de la unidad es mucho más difícil de lo que parece. De boca es un mama y decir, tenemos que unirnos en el espíritu, en el cuerpo. Pero es bien difícil. Es más difícil de lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque en el cuerpo del Señor y en una iglesia local hay muchas culturas. Por lo menos cuando estamos en países donde hay muchas culturas. Porque si usted va a Puerto Rico, en Puerto Rico casi todas las iglesias son de puros puertorriqueños. Hay una que otra iglesia que tenga uno que otro cubano, uno que otro venezolano, uno que otro dominicano. Pero lo más que hay en Puerto Rico son puertorriqueños, porque estamos en nuestra isla. Y todas las iglesias son de puros puertorriqueños. Y hay algunos que no son puertorriqueños, pero se criaron allí como puertorriqueños. Y los que son dominicanos, pues la diferencia entre puertorriqueños y dominicanos no es gran cosa. Así que, y si usted va a El Salvador, el 99.99% de las iglesias son todas de puros salvadoreños. Y así en México, y así en Bolivia, y en Uruguay, en Paraguay, y en todos esos países. Pero cuando usted viene a países como Estados Unidos, si usted va a países como Canadá, si usted va a países como en Europa, en Inglaterra, España, países que son potencia, hay una ola de inmigración bien grande. Entonces las iglesias no se componen en un 90% de una sola cultura. Puede ser, pero esa no es la realidad. Es difícil la unidad del cuerpo de Cristo y en una iglesia local, porque hay muchas culturas. Por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreo hay muchas culturas. ¿Ves? Hay diferentes países. Ahora hay menos. Antes había muchos más países representados. Pero hay diferentes culturas. ¿Ves? Y la gente se aferran a su cultura. Se aferran a la manera que ellos fueron criados, que ellos crecieron en el Señor. Y se aferran a la manera dogmática y doctrinal en la que ellos aprendieron. Y ponen por encima de la palabra de Dios, de la Biblia, que la tengo aquí, ponen por encima de la palabra del Señor
la doctrina o dogmática de la manera que se le enseñaron cuando ellos se criaron, sin corroborar si era cierto o no, si era correcto o no, porque muchos lamentablemente son vagos y no leen la palabra del Señor. Y muchos se aferran, no, yo crecí así, yo aprendí de esta manera, eso fue lo que me enseñaron, y ellos entienden que esa es la verdad absoluta, cuando eso no es la realidad. La iglesia tiene muchas culturas y las personas se aferran a sus culturas, a sus ideas, a su forma de ver las cosas y no abren su mente. ¿Ven? Así que cuando vemos los escritores del Nuevo Testamento, ellos expresaron, ellos hablaron de la necesidad de la unidad de la iglesia. O sea, usted ve el apóstol Pablo, que Juan, que ayer hablamos de Juan, hoy estamos hablando de Corintios, del apóstol Pablo, y muchos de estos escritores del Nuevo Testamento, ellos expresaron, movidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, la necesidad de la unidad de la iglesia. Y Jesús mismo oró por la unidad del cuerpo de Cristo. Pero vuelvo y repito, esta idea de desarrollar la unidad es mucho más difícil de lo que parece. En muchas culturas, las personas se aferran a un concepto de unidad que incluye la autopreservación, óyame bien, la autopreservación y la independencia en todas las relaciones. Ellos quieren preservar lo suyo y quieren mantenerse independientes en lo suyo, y se olvida que hay un pueblo más grande. Así que esa es la realidad. O sea que decimos de labios que queremos unidad, pero hay una pregunta que te voy a hacer. Óyeme bien, quienes me estén escuchando y quienes me escucharán, ¿entendemos realmente lo que Jesús tenía en mente cuando Él estaba orando por la unidad de los seguidores, de los discípulos, del pueblo del Señor? ¿Nosotros entendemos realmente cuál era la intención de Jesús o lo que Él tenía en su mente y en su corazón mientras oraba? Esa es una pregunta que tenemos que hacerlo. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús fue el primero que da el ejemplo de su relación con el Padre. Ayer nuestra hermana Diana en el servicio predicaba sobre la divina Trinidad. Hablaba de la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios que comparten una sola esencia. Él hablaba de eso. Y ella hablaba de eso. Y en Juan 17 lo vemos. Jesús es el primero que da el ejemplo. Sí, el mismo Jesús dijo, el Padre y yo uno solo somos. ¿Ven? Entonces, ¿sabes? Porque en la Trinidad o en la divina Trinidad, el amor, la interdependencia y la confianza alcanzan su perfección. No hay una unidad más perfecta que la divina Trinidad, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque comparten una misma esencia. Y usted lo ve en Juan 10, usted va a leer Juan 17 y usted va a darse cuenta que el ejemplo de perfección de unidad lo da el Señor Jesucristo, la divina Trinidad. ¿Ve? Ahora, el hecho de que tratemos de operar en el tipo de unidad que demuestra la divina Trinidad, es más fácil decirlo de boca, expresarlo, que hacerlo o ponerlo en práctica. Especialmente cuando Dios nos coloca. Es Dios quien nos coloca. Óigalo bien. Es Dios que te ha colocado de manera estratégica en relaciones con personas que lucen, que piensan, que actúan
y que creen de manera diferente. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Es Dios quienes se congregan conmigo, los llevó allí y los colocó allí y los puso allí Dios, lo entiendan ellos o no. Y Dios lo hizo de manera estratégica. ¿Ven? Y Dios le dio a los hermanos de mi iglesia, que la mayoría son salvadoreños y mexicanos, Dios les dio de pastor un puertorriqueño. ¿Qué tal? ¿Qué tal te cae? ¿Verdad? Y este puertorriqueño tiene que pastorear mexicanos y salvadoreños y otros de otras culturas, pero esos son la mayoría. Hay venezolanos, hay un guatemalteco, hay dominicanos, hay una filipina, hasta hace poco teníamos una taiwanesa. Hubo un tiempo atrás que en la iglesia había un brasilero, un angoliano, gente del Perú, diferentes culturas, diferentes trasfondos culturales. Y Dios, de manera estratégica, puso todos esos hermanos juntitos y les dio un pastor caribeño. Y eso lo puso Dios ahí. Dios nos puso ahí con personas que pensamos, que actuamos y que tenemos diferentes maneras de pensar. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, creemos que la salvación es a través del Señor Jesucristo por fe, por gracia. Creemos que Cristo viene por segunda vez. Creemos en el fruto del Espíritu, en los dones del Espíritu. Creemos en la llenura del Espíritu. Creemos en la predicación del Evangelio. Creemos en la santificación. Creemos en la justificación. Todos creemos teológicamente, bíblicamente en lo mismo. Pero en la forma de proyectarlo y de practicarlo y de entenderlo e interpretarlo, hay diferencias. Hay diferencias. Y cada cual jala el agua para su molino. Es como yo pienso, es como yo creo. Y no se han dado cuenta que de manera estratégica el Señor nos puso juntitos para que aprendamos a unirnos, a darle ejemplo al mundo de, aunque hay diversidad en la iglesia, podemos representar el cuerpo de Cristo con dignidad y con integridad. Mira, ¿qué mejor ejemplo que el ecosistema? ¿Qué mejor ejemplo que el ecosistema? Mientras mayor es la diversidad en el ecosistema, mayor va a ser la estabilidad del ecosistema. Sí, señor. Mientras mayor es la diversidad en el ecosistema, más estable o mayor será mayor será la estabilidad del ecosistema. Hace falta de todo en el ecosistema, en la naturaleza. Dios lo hizo con un propósito. De hecho, los que me siguen en TikTok se podrán dar cuenta, algunos no, tal vez no se han dado cuenta, que hace como 2 días, el domingo para ser específico, hace 2 días, no, ayer en la mañana, yo posteé un pequeño videíto de unos 5 segundos nada más. Me gustaría que lo vieran, porque yo salí de mi casa. ¿Cuándo fue eso, Dios santo? Eso fue el sábado por la tarde. El sábado yo salí de mi casa y fui rumbo a la iglesia. Voy a ver cómo, voy a poner las cosas en orden en el templo para el culto del domingo. Y cuando voy camino a la iglesia, encuentro a 2 zopilotes comiéndose, no sé si era una ardilla, obviamente muerta, o era un tacuache, no me acuerdo, uno de los 2 animalitos. Se estaban comiendo un tacuache o una ardilla, pero era un animalito así. No creo que haya sido una rata, porque era bastante grandecito. Y esos 2 zopilotes se estaban comiendo ese animalito. Y yo me estuvo tan curioso, porque en una ciudad tan metropolitana como es Houston,
de repente ver dos zopilotes comiéndose un animal en medio de la calle o en la orilla de la calle, pues te sorprende. Eso yo lo puedo ver en un lugar más de campo. Por ahí andaban los zopilotes comiéndose ese animalito. Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver porque si no llega a ser por esos zopilotes, ese animalito que está ahí muerto, ahí se pudre, y hay que disponer de él. Pero Dios creó el zopilote o el buitre para que se coman los animales muertos, para evitar la infección y la propagación de las bacterias. Porque esos animalitos muertos, cuando se descomponen, sueltan un olor horrible, y tienen bacterias que le pueden hacer daño al ecosistema, a otros animales o a los seres humanos. Pero Dios creó unos animales que específicamente les encanta la carne muerta, podrida, y ellos se la comen, y ellos tienen un sistema digestivo que no los mata, que no les hace daño. Porque así hacer, eso lo quiero decir con la diversidad del ecosistema. En la naturaleza, en el ecosistema hay diversidad. ¿Para qué? Para que haya estabilidad. Y nosotros no queremos entender eso en el cuerpo de Cristo, que en el cuerpo de Cristo hay diversidad. Hay diversidad, pero somos un solo cuerpo. Cuando vemos que el apóstol Pablo describe, mira cómo el apóstol Pablo describe a la iglesia, escucha bien, 1 Corintios 12, deja de hacer lo que estás haciendo y presta atención. 1 Corintios 12, ¿con qué el apóstol Pablo ilustra a la iglesia? Vamos a ver, pues lo ilustra con el cuerpo. El apóstol Pablo ilustra a la iglesia con el cuerpo. ¿Qué hay en nuestros cuerpos físicos? En nuestros cuerpos físicos hay una gran diversidad en apariencia, en rol y en función. Y aún así, el propósito e incluso la vida dependen de la unidad de estas partes diversas. El cuerpo físico tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene orejas, tiene nariz, y todos tienen una función. Y los que son discapacitados como yo, que yo soy un discapacitado, pues porque tengo problemas de visión, como tengo un ojo malo, un ojo completamente traumado y uno que está bastante malito, mi visión es bien pobre. Mi visión es bien pobre. Pero imagínate, el que tiene visión, el cuerpo, que hay personas que no tienen visión, hay otros que le faltan la visión más una mano, hay otros que le faltan una mano y un pie, hay otros que no escuchan, ven pero no escuchan. Y si ellos ven y no escuchan, tampoco pueden hablar. Pues porque no escuchan, no pueden hablar. Hay otros que escuchan pero no hablan. Y las personas discapacitadas tienen problemas de funcionar en la normalidad que deberían funcionar, porque hay una parte del cuerpo que está afectada. Y el apóstol Pablo compara a la iglesia con el cuerpo, porque todos tenemos una función distinta. Y cuando hay hermanos que representan la visión, que están heridos, que están enojados, que no quieren unirse con los que son diferentes a ellos, pues la iglesia carece de visión. Si hay hermanos que representan lo auditivo y están por alguna razón molestos, enojados o no quieren juntarse con los demás, pues la iglesia carece de escuchar la voz del Señor. Porque quienes representan la parte auditiva del cuerpo de Cristo, pues no están unidos al cuerpo. ¿Tú te imaginas si una de tus manos no quiere responder a lo que tu cerebro le dice? Imagínate si tu cerebro es el que da los comandos. Tú mueves tus manos, tus dedos, porque el cerebro tuyo funciona de esa manera. Imagínate que si tu cerebro da un comando y tu mano no responde, o tu pie no responde, entonces hay que ir al médico a ver qué está pasando. Algo está pasando que está impidiendo
que el cuerpo funcione normal. Y el cuerpo de Cristo es uno. Y por eso Pablo lo compara con cuerpo de la iglesia, porque hay diversidad. Pero si el cuerpo, especialmente local, no está funcionando como Dios manda, que sí que algo no anda bien. Una de las partes del cuerpo no anda conectado con el resto del cuerpo. No están conectados. Y eso trae dificultades. Si usted no tiene la capacidad de amar, de trabajar, de tratar de entender a aquellos que piensan diferente a usted, usted va a tener dificultades, y muy grandes, porque el cuerpo de Cristo tiene diversidad. La pregunta es esta: ¿cómo puede una diversidad tan significativa operar con una unidad, con una unidad cada vez mayor? Porque el cuerpo de Cristo sigue creciendo. Si el Espíritu Santo no nos moldea, si el Espíritu Santo no nos moldea para parecernos al Hijo y a su manera de relacionarse, estamos mal, estamos perdidos. Si el Espíritu Santo no moldea a la iglesia para que se parezca a la relación que tiene el Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo, estamos mal. El tipo de intimidad que existe en la Trinidad, en la Divina Trinidad, no se produce sin un aumento continuo de sacrificio, de entrega, de vulnerabilidad y confianza. Si estos elementos están ausentes en nuestras relaciones, no podremos experimentar la belleza de la unidad dentro de nuestra diversidad. En el cuerpo de Cristo tiene que haber confianza, entrega y sobre todo sacrificio. Sacrificio. Hace aproximadamente 2 años estaba en una reunión de Navidad, en una noche buena, en la casa de unos amigos aquí en Houston, y habían unas cuantas familias, y una de las familias, que de qué país vienen no es importante mencionarlo, por alguna razón, no sé cómo surgió el tema, pero estaban molestos y haciendo comentarios despectivos contra otra familia de la iglesia, porque en la fiesta de la iglesia ellos no les gustó la comida porque no les gusta la comida de ese país. Y cuando yo escuché eso, yo inmediatamente alcé mi voz y le dije: tengan cuidado, porque aquí somos minoría. Usted en su país, con lo suyo, usted es mayoría. Pero en Estados Unidos, o en países potenciales como Estados Unidos, que son potencias que tienen olas de grupos inmigrantes, ahí la mayoría, los que somos minoría no somos mayoría. No podemos pensar que las cosas se tienen que hacer como nosotros creemos. En el cuerpo de Cristo hay diversidad y tenemos que aprender a tolerarnos mediante el sacrificio, mediante la entrega y mediante la confianza, porque si algo tenemos en común el cuerpo de Cristo, y es que somos de Cristo. Volvemos al verso bíblico y dice Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No hay dos cuerpos, es uno. Sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Déjame orar por ti. Oremos juntos para que Dios nos ayude a entender que somos un cuerpo diverso, pero somos al final del día el cuerpo de Cristo. Padre, perdóname y perdónanos por las veces en que la competencia y la comparación han definido mis relaciones con aquellos que eran diferentes a mí o que tenían una perspectiva opuesta. El orgullo en la iglesia se infiltra, Señor, y siento la necesidad de tener la razón. Deseo muchas veces, Señor, a veces deseamos experimentar el tipo de unidad e intimidad que tú deseas para cada uno de nosotros. Aquella que se encuentra en la Divina Trinidad. No sé cómo llegar ahí, Señor. No sabemos cómo llegar a esa unidad que tenga la Divina Trinidad. Por lo tanto, por favor, Dios, te pedimos que realices una obra profunda que produzca una humildad que nos lleve, que me permita, que nos permita la libertad de ser quien tú me creaste para ser y nos creaste para ser. Y a la vez auténtico y sumiso en todas nuestras relaciones en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, Dios les bendiga. Gracias, hermano, por esta noche, por esta enseñanza. Yo espero que hayan entendido. Dios te bendiga, Doricel. Lupita, Dios te bendiga. Irán, Dios te bendiga. Juan, y Dios te bendiga. A todos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor. Déjame ver a quién me saludó en TikTok. Tengo que coger el teléfono de TikTok de esta manera. Así que los que están en TikTok, saludos a Hernández, a Rosana Álvarez, a Blanca, a Ángel, ¿por qué ponen nombres tan raros aquí? A Luisito, a Digno de Alabanza, todos los que están en TikTok, Dios les bendiga, porque es que hay nombres bien raros. A Vidal Hair Salon, a todos, que el Señor les bendiga a todos. Gracias por conectarse. Bueno, mañana que descanse. Mañana continuamos con el día número 38 de los 40 días de oración. Que descansen.